Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Desde la Pastoral de la Familia de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, fortalecemos la escuela de padres, valores, principios, espiritualidad, desde un enfoque psicoespiritual. Bienvenidos. Saludos a la audiencia en los 104.4 en las FM. Este es su programa Tejiendo Vidas con Mauricio Amados, psicólogo de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, también el psicólogo del Centro del Bienestar del Anciano, de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Aquí estamos construyendo familia, aquí estamos hablando de familia. A solicitud de la audiencia, a través de nuestro programa, de nuestras plataformas, me han pedido que les hablemos sobre lo que son la significación de las pruebas, desde la parte psicoespiritual, desde lo que son ese enfoque de las enfermedades, desde ese enfoque psicoespiritual, y finalmente hablar sobre lo que nosotros llamamos la sombra de la muerte, es decir, que somos tan frágiles, somos tan débiles frente a la humanidad, que para tener claridad solo nos puede ayudar Dios a entender muchas cosas. La gente se preocupa demasiado en el mundo por muchas cosas, llamémoslas más bien triviales, cuando en realidad hay unas que son más de fondo. Recuerde que nuestro programa Tejiendo Vidas, usted lo puede escuchar también en las plataformas virtuales, en el canal de YouTube Mauricio Amados, en Facebook, en Twitter y en nuestra red de amigos que cubre alrededor de 1.500 núcleos familiares y que llega a todas las familias. Sin muchos más rodeos, entremos en materia a exponer y a que hablemos sobre los temas que nos abordan nuestro programa en el día de hoy. La gente ha pedido tratar de entenderlo, porque sobre esto hay mitos, sobre esto hay imaginarios, y esas posturas se van dando dependiendo de muchas situaciones. Quienes las han vivido, quienes no las han vivido, quienes son creyentes, quienes no son creyentes, y para todo tenemos un poquito. Para el creyente no hay que decir que las pruebas son parte de la vida cristiana. Ojo pues, para el creyente no hay que decirle que las pruebas son parte de nuestra vida. No hay que decírselo. El creyente sabe que las pruebas son parte de nuestra vida cristiana. Si no vemos las pruebas como Dios las ve, jamás podremos ver las pruebas como algo para nuestro bien. Escúcheme, amigo oyente, esta frase. Si usted como persona no interioriza, no ve las pruebas como Dios las ve, usted nunca podrá ver las pruebas como algo positivo. Mire, en primer momento, Dios usa las pruebas para ayudarnos a cumplir con su propósito. Es decir, Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Eso está claro. ¿Cuál es el propósito? Hombre, hay uno que es fundamental y claro: quererlo, amarlo, respetarlo. Escúcheme bien: quererlo, amarlo, respetarlo. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, hay quienes se van desviando de ese deseo de Dios. Y las pruebas son ese ejercicio que se presenta
para ir Dios enderezando y llevándonos en el camino de esa purificación y fortalecimiento en Él. Él tiene estricto control de todo lo que se llamen las pruebas. Miren, para ello tenemos aquel momento tan extraordinario para entender mejor esto, como es la historia de José. La historia de José es el único programa que me gusta que repite el canal Caracol. Lo puede repetir todos los días y todos los días lo veo. Y de hecho lo colocan mucho en el canal Caracol. Hagamos un contexto de la historia de José. Está en la Biblia, además está el libro de José. Miren, José es un hijo de Jacob. José era un hijo rechazado por los hermanos, porque era el menor. Y porque a todos los hijos, el padre le tenía un aprecio demasiadamente grande a su hijo José. Y los otros se sintieron con envidia. Se sintieron maltratados, como ocurre en las casas. Ah, es que mi papá quiere más a fulano de tal. Ah, es que mi mamá quiere más a fulano de tal. Y muchas veces me ha tocado en consulta atender muchos muchachos jóvenes, porque sienten que sus papás no los quieren. La razón de empieza uno a escudriñar, a mirar, a hacer el encuadre, a hacer la indagación. Encontramos que la mamá sí tiene como una cierta empatía más por unos hijos que por otros. Y eso suele ocurrir. Eso ocurrió con Abraham. Eso puede ocurrir. Bueno, pero entonces la historia de José se fundamenta en que se fueron los hermanos y se fueron con José, y estando por allá aislados del lugar donde estaba el papá, tomaron la decisión de matar a José y lo metieron a un hueco para que allí se muriera. Y se fueron tranquilos, convencidos de que José allí había muerto y que los animales habían acabado con él. Pero entonces empieza a escribir Dios la historia en José, en esa prueba tan extraordinaria a la cual se presentaba José. ¿Cuál era la prueba? Que no lo querían los hermanos. ¿Cuál era la prueba? Que los mismos hermanos lo quisieron matar. Y pasa un señor que reclutaba esclavos y escuchó un ruido, el grito de José, y fue y lo sacó de allá del hueco y se lo llevó como esclavo. José era letrado. José leía, escribía, pero lo más importante de eso es que estaba ungido por el amor de Dios. Y José fue creciendo y se ganó su espacio, se ganó su libertad y llegó al punto de ser el brazo derecho del faraón. Y por sus dotes de administrador, de buena gente, tuvo poder grande allí al lado del faraón. Luego llegó una hambruna y llegaron situaciones y llegaron los hermanos a cruzarse otra vez con su hermano José, que ya era una persona muy diferente. Y lo reconocieron, él reconoció a sus hermanos y hizo algunas cosas para darles una lección de vida y de amor. ¿Y qué hizo José? ¿Los maldijo? No. Los acogió, lloró, volvió a reconstruir todo, pudo abrazar a su padre. Todo lo que él sufrió no lo convirtió en odio, sino en bendiciones, porque sabía que era un hombre ungido por Dios, porque le había dado demasiadas oportunidades. Miren qué prueba tan extraordinaria por la que pasó José. ¿Y quién estaba bajo control de esa prueba? Dios. Dios. Amigo oyente, las pruebas son la manera para tener un conocimiento más profundo de Dios. Hay gente que está muy lejos de Dios, o estuvieron con Dios mientras pequeños, adolescentes, y se abrieron de Dios. Nunca más volvieron a tener esa relación recíproca. Recíproca es yo te doy, tú me das, es decir, Dios, yo te pido, tú me das. Con Dios.
Es lo que nosotros llamamos enfriamiento espiritual. Pues bien, con el transcurrir de los años, pasan por situaciones muy complejas. Por ejemplo, conocemos de casos de chicos que se apartaron de Dios y quisieron meterse al mundo de la maldad, al mundo del homicidio, del secuestro, qué sé yo. Y paran en la cárcel. Y pasan por tantas cosas difíciles, que salen de la cárcel a los X años, o incluso dentro de la cárcel, con una Biblia bajo el sobaco. Es decir, la antítesis de aquel que quiso hacer el mal o que hizo el mal, sale de la cárcel predicando la palabra de Dios. Ojo, las pruebas son la manera para tener un conocimiento más profundo de Dios. Esa persona en la cárcel, esa persona en su dificultad, esa persona en su problema, descubrió a Dios. Pudo leer el mensaje de Dios y se reencontró con Dios. Y lo que tiene Dios de bueno es que recibe a los pecadores, los enfermos, los sufridos. Porque precisamente ese es el mundo de las pruebas. No vamos muy lejos. Las pruebas no son solo para los que viven en pecado o los que viven en la maldad. Es que ese señor está muy mal porque es que ese señor sí fue un sinvergüenza toda la vida. Se merece esa enfermedad. No. La medida para las pruebas no es haberse manejado mal o estar en pecado. La prueba de eso la tenemos en el libro de Job. Job era un hombre justo. Job era un hombre bueno. Léanse en la Biblia la historia de Job. Un hombre que lo tenía todo, respetuoso de Dios. Pero el demonio se embelesó en él. El demonio literal se enamoró de Job. ¿Y qué hizo? Perdió sus bienes, perdió sus hijos, le dio una lepra, llamémosla así, que estaba causándole demasiado dolor, postrado en la cama. Mire, dice la historia de Job que tal era el dolor y el sufrimiento que su esposa, entendiendo lo que estaba pasando, le dijo a Job: esposo mío, entrégate al demonio, entrega tu alma al demonio, mira cómo estás. Y Job, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento y de su mejor aliada, insinuarle que mejor se entregara al demonio. ¿Qué hizo? Se rapó su cabeza y decir: hasta el último cabello que tengo es de Dios. Mi enfermedad es de Dios. Y Dios vio gracia en Job. Y frente a esa prueba tan extraordinaria de haberle quitado sus hijos, sus bienes, le retribuyó con otros hijos, otros bienes, y restituyó todo aquello que había perdido. Y esto lo estoy contando es porque entonces queda claro que las pruebas no es para la gente buena, también es para la gente mala, también es para la gente mala y también es para la gente buena. Las pruebas de Dios no las podemos leer nosotros y cuál es el propósito de ellas. Sabemos que Dios tiene un plan con ello y tiene estricto control de ellas. Las pruebas son la forma de Dios para mantenernos humildes. Escúcheme bien, para mantenernos humildes. Y voy a traer aquí un ejercicio importante de análisis. Si hay alguien que conocí yo en la vida soberbio, es el expresidente Hugo Chávez. Soberbio. Y un hombre que persiguió mucho la iglesia además y la atacó. Y decía cosas que a uno hasta lo preocupaban en su momento. Pero soberbio. Soberbio se creía la última Coca-Cola del desierto, y es lo que él decía.
Y yo leía y yo decía, pero por Dios, ¿este señor qué? Y escucho la noticia en Caracol, 8 de la noche. Última hora. El presidente Hugo Chávez tiene cáncer. La pregunta es, ¿y por qué el cáncer? ¿Porque ser soberbio? ¿Porque atacaba a Dios? No necesariamente hay que entenderlo desde ahí. Pero a uno sí le da como esa suspicacia de entender cosas. Y el mismo señor Hugo Chávez lo dijo públicamente. Hay videos de esa situación en la que él decía, este cáncer es causa mía, porque no fui a los controles médicos, porque me llené demasiado de trabajo, porque mi preocupación básicamente se fundamentó en liberar al país, en pelear con Uribe, en hacer 1000 cosas y demostrar aquella ideología o mundo bolivariano, como lo decía él, y se descuidó. Y llegó la enfermedad y podía perfectamente, a tiempo, posiblemente prevenirla, pero para él era más importante, la soberbia era más importante. Y se descuidó. ¿Y qué pasó en los momentos últimos del señor Chávez? ¿No han visto los desfiles que andaba con un crucifijo pegado en su mano? Vaya usted, ¿cómo poder entender entonces hoy? Las pruebas son las formas de Dios para mantenernos humildes. Bájele al tono, mi querido amigo. Bájele, que aquí el que mando soy yo. Dios es amo, propietario de todo. Amigos oyentes, el tema de las pruebas es un tema para entenderlo y no para escucharlo en los corredillos de paso y es, no, a ese le va a ir muy mal porque esa persona fue muy mala. Yo he visto gente que ha sido muy regular y le va muy bien y termina su ciclo de vida haciendo el bien. Dios permite que todos nosotros hagamos de nuestras vidas porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío. Y ese libre albedrío es el que nos permite tomar decisión. Y esa decisión la tomamos de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, a nuestro acercamiento con Dios. Por eso los amigos ateos, recemos por ellos. Por los amigos ateos hay que rezar. Hay que rezar porque les falta, tienen el pan, le falta el vino, tienen el alma, no sé cómo la van a salvar. Y de esto tenemos muchos escenarios, anécdotas, cosas que nos han pasado. Estos días dictaba una conferencia en la Mutual, acá en Santa Fe de Antioquia, a personas que hacen su duelo porque un ser querido ha fallecido y se les da ese acompañamiento que lo hacemos cada 2-3 meses desde la Mutual. Están invitados todos para cuando escuchen que la Mutual está invitando a esas conferencias de duelo. Estoy allí dictándolas y hablamos de esos temas y hablamos de experiencias, de anécdotas, de cosas que nos pasan. Y les contaba esa anécdota de aquella persona atea que se conocía por su referente, porque gritaba a los 4 vientos: yo soy ateo, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, yo creo sino en lo que tengo en el bolsillo y en lo que me como, filosofía de los ateos. Y fue pasando los tiempos. Nuestro amigo ateo además era muy amigo de fumar cigarrillo, le contaba yo a los que estaban en este encuentro espiritual. Y no se fumaba uno, se fumaba 2 y 3 cigarrillos, 4 y 5 y hasta un paquete diario. Llegó a sus 60 años. Diagnóstico: cáncer. ¿De qué? De pulmón. La razón: fumar cigarrillo. Dios lo castigó. Dios no lo castigó. ¿Quién se castigó? Él mismo. Dios le dijo: hágame un favor, ¿va a ir a fumar cigarrillo? No, Dios no manda a nadie a fumar cigarrillo ni a tomar aguardiente.
Porque las prevenciones están claras. Dios a uno le da el libre albedrío y también le da el conocimiento de decir esto es bueno, esto es malo, haga esto, haga aquello. Metástasis. Atribuyó esa enfermedad y que una nuera le estaba haciendo maleficio, porque es lo primero que las personas débiles espiritualmente recurren: a brujos, a maleficios y esas boberías que existen por ahí que enredan más la gente, que puede ocurre mucho. No aceptó que tenía cáncer. Quedó postrado en la cama no menos de 2-3 años, muriéndose literalmente, pudriéndose en una cama literalmente. Los familiares, que sí estaban formados espiritualmente, tomaron la decisión de no la eutanasia. Situación aplaudible a esa familia. Son auténticos cristianos. Algo otros dirán: no, horrible, hay que hacerle la eutanasia. No están formados espiritualmente porque no entienden los trasfondos de esto. Si así fuera, entonces Jesucristo, cuando sabía que iba a padecer esto, invoca a nuestro Señor Dios y le dice: Señor Dios, haceme la eutanasia, que yo no quiero pasar por eso. Y era Dios, y sufrió, y estuvo enfermo, y estuvo en agonía, y estuvo crucificado, y fue humillado y maltratado. Qué bueno entender estas cosas desde la espiritualidad que nos lo permite. Entonces, este señor, en medio de su filosofía ateísta, no creo, postrado en una cama, literalmente muriéndose, se enteró de que alguien podía ayudarle. Claro que alguien podía ayudarle. Me llamaron para que le ayudara. Él me conocía, habíamos hablado muchas veces, y atendía el llamado. Bajé del colegio en ese entonces en la ciudad de Medellín a atenderlo. Me le acerqué. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres hablar conmigo? Yo esperando que me hablara de que le ayudara desde la psicología, cómo orientarlo frente a su situación tan compleja. Y me coge de los brazos y me decía esta expresión que me dejó muy impactado: dígale a su Dios que me ayude. Escuchen la frase. Ni siquiera en agonía aceptaba a Dios. Me pidió que le dijera a mi Dios, al Dios mío, que le ayudara a él frente a la situación por la que estaba pasando. Le dije: ¿quiere rezar conmigo? Pues que va a rezar si él no sabe rezar. Era ateo. Repite conmigo: Padre nuestro. 1 hora, 40 minutos estuvimos rezando. Me regresé a mis actividades, tipo 11 de la mañana, 12, y a las 3 me llamaron del fallecimiento. Eso llama la atención en mucho sentido. Llama la atención en: esta persona entregó su alma a Dios y sería que de último momento se arrepintió, porque la escena que se vivió con él fue extraordinaria, fue amorosa, fue de oración. Y quiero recordarles a los amigos oyentes que Dimas y Gestas pasó algo muy parecido. Pero bueno, solo Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa. Pero este señor ateó toda su vida. En 5 minutos replanteó el discurso. Entendió que existe un Dios que tiene absoluto control. Estricto control sería el término mejor de todo. Hablar de las pruebas es interesante, a mí me enamora. Hablar de las enfermedades también me fascina, desde esa mirada psicoespiritual. Y hablar de la sombra de la muerte también es un tema interesante que vamos a tener en los siguientes programas, porque ya nuestro programa se acabó en el día de hoy prácticamente. Entonces no nos da tiempo de profundizar más sobre el tema que sigue, que son las enfermedades, queriendo Dios, con la ayuda del Señor Dios,
y la bendición de María Santísima lo haremos dentro de 8 días. Entonces hagamos oración para despedir nuestro programa y invitarlos a decirles que frente a la adversidad, frente a la dificultad, frente a la tristeza, frente al dolor, frente a la enfermedad, todo en las manos de Dios, que tiene estricto control de nuestras vidas. Los creyentes tenemos una primer medicina, más que la de los médicos, porque los médicos son instrumentos de Dios que actúan en nombre de Dios. Pero tenemos la primer medicina, que se llama Dios. Tómese esa pastillita. Esa pastillita es creer. Esa pastillita es aceptarlo. Esa pastillita es ir a la Eucaristía. Esa pastillita es aceptar a Dios en toda su complejidad de entendimiento. Y para eso estamos, para ayudar a entenderlo. Coloque todo en manos de Dios y sabrá usted qué lindo es. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo y protector ante la maldad y acechanza de nuestros enemigos. Hazle sentir, Dios, tu poder, como humildemente pedimos. Y tu, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con tu virtud divina Satanás y demás espíritus malignos que andan por el mundo para perder las almas. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Queridos amigos oyentes, hasta otra oportunidad. Hasta aquí, Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Los esperamos en una próxima oportunidad, donde los valores, los principios, el fortalecimiento de la escuela de padres, la espiritualidad, desde un enfoque psicosocial. Hasta pronto.